Gloria a Dios, damos la bienvenida una vez más para todos aquellos que nos están acompañando por Facebook. Esta es la iglesia, el punto es servir en la ciudad de Sioux Falls, en el estado de South Dakota, aquí en Estados Unidos. Sí, señor. Le enviamos un saludo a todos los que nos ven. Muchas gracias, mi amada esposa. Un cafecito. Aquí está frío, está rico el clima. Y así como está, quiero, hermano, esta tarde, una vez más, dar la bienvenida a los pastores que nos honran con su presencia, a las iglesias que nos honran, hermano, con sintonizarnos, y a la gente, hermano, saludos a los de España, Italia, estamos orando por los de Puerto Rico, Cuba, Haití, esas islas, hermano, porque sabemos que pasó por acá ahí. Y vamos a esta noche a continuar con el libro de Daniel, el capítulo 2. Lo prometido es deuda. Vamos a hablar hoy sobre el sueño que tuvo Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 31 en adelante. Cuando lo tenga puede decir amén. ¿Lo tienen todos? Daniel capítulo 2, verso 31. ¿Y la Biblia? Oh, de veras, mi Biblia aquí se quedó. Muy bien, muchas gracias. Por allá está. Okay. Vamos a ver. Mi Biblia, Dice, tú, oh rey, tuviste una visión y aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Verso 32. La cabeza, hermana, la cabeza de esta estatua, hermana Doris, la cabeza de esta estatua era de oro puro. Fíjese, oro puro. Su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Verso 34. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y se desmenuzó. Verso 35. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata, el oro, quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, ahora diremos ante el rey su interpretación. Verso 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Verso 39. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro se tritura, así desmenuzará y triturará a todos estos. Verso 41. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, la que viste el hierro mezclado con barro corriente. Verso 42. Así que los dedos de los pies eran de parte de hierro y parte de barro cocido. Así parte del reino será fuerte y parte será frágil. Verso 43. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirá el uno con el otro, como se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue
cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro de bronce y el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. Amén. Dios bendiga su palabra en esta tarde, hermano. Sí, Señor. Interesante. Ahora, como le decía a usted la semana pasada, Daniel, hermano, ha sido un libro de controversia, porque como hablamos en el capítulo 1, si usted recordará, hermano, hay un dilema con mucha gente que se ha levantado con ciertas ideas, ciertas filosofías, queriendo negar, hermano, la efectividad de la Biblia. ¿Por qué razón? Yo le decía a usted cuando hablamos de Daniel, el primer capítulo, cuando dimos la introducción, que hay mucha gente que se burla de la Biblia, mucha gente, hermano, que profesa ser creyentes o están de acuerdo con la evolución y buscan alguna forma de burlarse de uno como cristiano, hermano. Buscan la forma de ellos ridiculizar el evangelio. Y cuando encuentran, hermano, un creyente, hermano, humilde, que no tiene conocimiento teológico, preparación académica, hermano, que no ha sido instruido como muchas denominaciones que tienen muy buenos maestros, hermano, ellos se aprovechan y empiezan a humillar y a burlarse de la fe de los creyentes. Pero cuando de repente encuentran a alguien que está preparado, hermano, es como que chocan con la piedra. ¿Por qué razón? Porque a mí, cuando me quieren ridiculizar la fe cristiana y la Biblia, les pregunto yo, ¿qué hacen con Daniel? Porque Daniel, el capítulo 2, se le llama la columna vertebral o la columna de la profecía. ¿Por qué razón? Porque el capítulo 2 nos presenta, hermano, desde el reino babilónico hasta el reino milenial de Cristo. Entonces ahí nos presenta, hermano, lo que ha pasado en la historia. Y si usted recordará, hermano, que hablamos de que en el año 300 después de Cristo, el hereje Porfirio salió, hermano, con una tesis media rara, que él decía que el libro de Daniel no se había escrito 600 años antes de Cristo, sino que fue escrito, hermano, en el año 50 después de Cristo, por ahí que se nombró Daniel. Y hay mucha gente que hasta el día de hoy han adoptado esa teoría de este hereje Porfirio. Sin embargo, si usted recordará, hablamos, hermano, que hay un problema. Si Daniel fue escrito después de Cristo, entonces quiere decir que sería una burla. Pero ¿qué hace la gente, hermano, cuando ven la versión bíblica Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego? Esa versión fue escrita 285 años antes de Cristo. Y adivine qué libro estaba en la versión esa. Daniel. El libro de Daniel. Entonces ahí es donde entra la pregunta. Si Daniel es una mentira, ¿qué hacía el libro ya 285 años de Cristo en la versión Septuaginta? Como que fuera poco, hermano. Flavio Josefo, y usted lo puede buscar en la Enciclopedia Británica, en el año 322 antes de Cristo, Flavio Josefo comentó que Alejandro el Grande, en el año 322, cuando llega a saquear a Jerusalén, hermano, ¿qué es lo que pasa? El sumo sacerdote Jedúa sale al encuentro, le dice a Alejandro el Grande: mira, la Biblia habla acerca de ti, hermano, y perdonó la ciudad, la nación, por el hecho que se vio escrito, hermano, 300 años antes que la Biblia lo mencionaba a él. Entonces, por eso, hermano, es que la gente le choca la Biblia. Cuando yo le he dicho, lo he puesto en Facebook, lo digo y lo retengo. Lo que es la historia y la arqueología confirman la Biblia, especialmente el libro de Daniel. Y aún aunque la Biblia no es un libro de ciencia, cuando trata de ciencia, confirma lo que la Biblia dice. Bueno, entremos al capítulo que estamos leyendo, capítulo 2 de Daniel, hermano, en verso 31. Si usted recuerda la historia, el rey Nabucodonosor, hermano, se levantó asustado.
porque él supo que había tenido un sueño, había tenido, hermano, en su mente algo que era importante, pero se le olvidó. Y mandó a llamar a todos los astrólogos, los magos, aquellos que leen el futuro, y les dijo, bueno, tengo un problema, tuve un sueño y dio su interpretación. Y todos le dijeron, bueno, fácil, dinos el sueño. Le digo, ahí está el problema. No me acuerdo del sueño. Pero si ustedes son lo que dicen que son, que conocen el futuro, que conocen esto y lo otro, yo sé que me pueden decir el sueño y la interpretación. Si no, los hago trizas y destruyo sus casas. ¿Qué dijeron ellos? No hay un hombre sobre la faz de la tierra que tenga tal habilidad de dar ese conocimiento. Ahora, quiero decir esto, hermano. Yo hablando con mis hijos les digo yo a ellos, cuando uno estudia la Biblia, uno se da cuenta que Satanás, Lucifer, que el Señor lo reprenda, hermano, Amén. él nunca sale con algo original. Él imita. Imitador. Entonces cuando usted ve a la gente que tira el tarot, lee las cartas, pasa el huevo, le dan una limpia de ruda, que un baño de chilca para los chapines. De bolsa también. Oiga, qué interesante. ¿Qué es lo que hacen ellos, hermano? Es una imitación de lo que Dios verdaderamente hace. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos que Dios levantó hombres, hermano, con esa habilidad de ver más allá. Entonces el enemigo viene, imita y levanta, hermano, brujos y todo. Y cuando uno se da cuenta, hermano, uno creyente no tiene que temer al brujo. Le digo en serio, hermano. El brujo tiene que tener temor de uno. Amén. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Pero fíjese, el rey tiene el sueño y de repente, como ve que no nadie le dice lo que soñó ni la interpretación, manda a agarrar a todos los sabios, a todos los que estaban metidos en ese grupo, que incluía a Daniel y sus 3 amigos. Entonces cuando le dice el comandante que los agarra, le dice, ¿sabes qué? Déjame hablar con el rey, yo le voy a decir al rey su sueño y su interpretación. Y le pidió un día. Pues fue con sus amigos y dijeron, ¿saben qué? Tenemos que orar, porque si no oramos nos morimos. Y empezaron a clamar y de repente, hermano, Daniel tuvo una visión y Dios le mostró al rey, fíjense, porque uno lo estudia, lo lee aquí, vio al rey en su cama dando vueltas. Vio lo que había en la mente del rey, que estaba preocupado qué iba a hacer de su reino y qué sería en el futuro. Y ya cuando vio eso, Dios le mostró el sueño. Le dijo, esto es lo que el hombre vio. Daniel visualizó el sueño y le dio la interpretación. Ahora, hermano, Satanás no hace eso, Dios lo hace. Amén. Dios es el único que puede hacer eso. Amén. Interesante. Pero fíjense que, hermano, qué tremendo. Ahora, entremos al capítulo 31. Le dice, tú, oh rey, tuviste una visión. Fíjense. Capítulo 2, versículo. Capítulo verso 31. Y aquí había una gran estatua. Esta estatua era enorme y su brillo extraordinario estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Qué es lo que le dice Daniel? Tú mientras, oh rey, les dijo Daniel, tú mientras estabas dormido tuviste un sueño, una visión, y viste una estatua enorme, terrible. Y el rey, hermano, imagino que en un momento el rey dijo, sí es cierto. Digo, rey, es cierto. Se acordó de la estatua, fíjese. Verso 32. La cabeza de esta estatua era de oro puro. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce. Sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Fíjese. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata, el oro quedaron como el tamo de las eras en el verano y el viento se las llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora, hermano, este sueño, le repito, es la columna de lo que es la profecía. Esta estatua nos abre
la llave Apocalipsis. Y Apocalipsis nos muestra el futuro. Sin el libro de Daniel, Apocalipsis era un enigma, un misterio. Algo desconocido, no se entendería. Entonces Daniel, hermano, es la llave que nos abre el libro de Apocalipsis. Ahora fíjese, hermano, qué interesante. Daniel está diciendo al rey, la estatua que tenías tenía una cabeza de oro. Tenía parte, pecho y brazos que eran de plata. Tenía lo que era el muslo, estómago y muslo de bronce. Piernas de hierro y al final dedos de hierro mezclados con barro. Ahora, ¿qué es lo que usted nota? Metales que van perdiendo valor. Todo tiene un significado, fíjese. Entremos. Verso 36. Este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Aquí empieza lo bueno. Oiga esto. Cafecito para los de Facebook. Amén. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino de poder, fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. ¿Qué le está diciendo? Número uno, tú eres la cabeza de oro. ¿Por qué? Porque la cabeza de oro, hermano, que era el imperio babilónico, el rey Nabucodonosor era lo que se conoce como un monarca absoluto. Lo que él decía, se hacía. Nadie discutía con el rey. Por eso, hermano, el oro puro representa autoridad pura. No había quien dijera, rey, no estoy de acuerdo. Le volaba la cabeza. Era un monarca absoluto. Mire qué interesante. El hombre más poderoso de la historia humana. ¿Por qué razón? Porque se levantaron más imperios, pero ya no con una autoridad como la de Nabucodonosor. Hermano, qué interesante, oiga esto. Amén. Y este monarca, hermano, reinó cerca de los 600 años antes de Cristo. Entonces está diciendo Daniel, le dice al rey, tú, oh rey, eres esa cabeza. Tienes una autoridad absoluta, eres el monarca más grande de la historia. Oiga, qué interesante. Fíjese. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti. ¿Por qué razón? Porque la plata es menos costosa que el oro. Uno, fíjese. Estamos en el verso 39. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti y luego un tercer reino de bronce gobernará sobre la tierra. Fíjese, hermano, interesante. Pecho y brazos de plata es lo que tenía la estatua. Y esto lo podemos encontrar más adelante cuando vemos al capítulo 8 de Daniel. Lo habla más claro, dice. Hermano, la plata era un metal inferior y representa a los medos y los persas, que son los que derrocaron al imperio babilónico. Oye, qué interesante, hermano. ¿Por qué es inferior la plata en esta visión, en esta imagen? Porque, hermano, no había un monarca absoluto, sino que era un monarca constituido. La gente tenía, hermano, los reinos pusieron a alguien con límites. ¿Se acuerda cuando Daniel lo echan al foso de los leones? Y el rey que estaba ahí bajo ya el imperio de los medo-persas, hermano, ¿qué hizo cuando echó a Daniel al foso de los leones? Ya no pudo cambiar el decreto. ¿Por qué? Porque ahora tenía gente que gobernaba sobre él. Entonces ya no era como Nabucodonosor, que él tenía la única palabra, hermano, nadie le podía debatir ni discutir porque era un monarca absoluto. Los medo-persas, hermano, ya no. Había un monarca, pero constituido, alguien que ellos establecieron. Qué interesante. Entonces, eso es los pechos y los brazos de plata. Mire qué interesante. Y de ahí sigue diciendo, luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Ahora, ya vimos que la cabeza
ese reino babilónico donde estaba Nabucodonosor como monarca único. Los medos y persas, lo que es, hermano, los brazos y pecho de plata. Pero ahí viene lo que es el estómago y los muslos de bronce, fíjese. Su vientre y muslo de bronce. Ahora interesante, también Daniel 8 nos va a hablar más adelante de eso. ¿Quiénes eran ellos, hermano? El bronce es menos valor que la plata. Mire cómo va la historia. Oro, Oro, valioso. valioso. Plata, baja valor. Y ahí viene el bronce, Bronce. que es menos costoso que la plata. Ahora, fíjense qué interesante. Su vientre y muro de bronce, hermano, ¿a quién representa? A lo que es los griegos con Alejandro el Grande. Es lo que representa esa parte de la historia. Cuando llegó, hermano, los griegos y lograron destruir, hermano, el imperio medo-persa. Y entró, hermano, lo que eran los griegos con Alejandro el Grande, un general joven, hermano. Si usted recuerda, en el año 330, Alejandro el Grande dice la historia, relata la historia, que se puso a llorar como niño porque dijo que ya no había otro mundo que conquistar. Todo lo que se conocía como mundo de la era de Alejandro el Grande lo había conquistado, y hermano, y se puso a llorar de tristeza porque ya no tenía más que conquistar. Y usted recuerda la historia, hermanos, que tuvimos en el instituto viendo la historia de la iglesia. Usted recordará, hermano, que este hombre, Alejandro el Grande, se emborrachó en una fiesta que hubo. Están en sus tiendas. Él sale, hermano, bajo la temperatura estaba helada, llovió, ¿y qué pasó? Se fue a dormir y le dio una neumonía y murió. Ese fue el fin del gran conquistador Alejandro el Grande. Ahora fíjese, hermano, qué interesante. Entonces miramos cómo va disminuyendo la historia. Ahora, ¿por qué, hermano, había también se fue reduciendo el imperio? Porque Alejandro el Grande, hermano, era un hombre que también tenía su grupo de hombres que influían en el reinado. Ya no era un monarca como Nabucodonosor. Oigan lo que sigue diciendo. Verso 40. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro se tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Hermano, al final ve dos piernas de hierro que representa al imperio romano. ¿Por qué dos piernas? Porque el imperio romano estaba dividido en dos partes: Roma y Constantinopla. Eran las dos ciudades capitales, hermano, donde el reino se dividió. Interesante, hermano. Y Daniel está viendo esta visión y está Dios explicándole a él el significado para que diga al rey lo que viene. Ahora, cuando hablamos, hermano, del reino del imperio romano, es interesante. Fíjese, qué bueno se pone esto ahorita. Los de Facebook, un cafecito. Ahora, interesante, hermano. Ahora, ¿por qué el reino de Roma lo representa el acero? Hermano, número uno, porque tenía un poder limitado. Ellos se gobernaban bajo un senado. El emperador tenía que el senado aprobar las leyes para poder gobernar. Y déjenme decir, Estados Unidos tiene el mismo sistema. Esta nación, hermano, la Constitución se ha dividido en tres ramas de poder. El presidente, hermano, es el que está representando al pueblo. Pero en lo que sí es la nación, hermano, las leyes tienen que pasar por el Senado, por la rama ejecutiva y la rama judicial, ¿verdad? Es la legislativa, ejecutiva y el Senado. Hermanos, son las tres ramas. Esta nación se gobierna. Pero fíjense, ahora, interesante, hermano, cuando entramos en eso, miramos que las piernas son de acero. Y oiga lo que dice. Verso 42.
verso 41. Y ya lo que viste, los pies y los dedos, de parte de barro, de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Pero tendrá la solidez del hierro y lo que viste del hierro mezclado con barro corriente. Ya viste, hermano, qué interesante. A Daniel le muestran, hermano, estas piernas de acero, que viene, hermano, y de las piernas salen los dedos de acero. Pero cuando salen los dedos del pie, ya los dedos son parte hierro y parte barro. Ya no hay, hermano, una solidez. Ahora, ¿se puede mezclar el hierro con el bronce? Sí. Sí. Todo metal se puede mezclar. Metal, sí. Pero lo que es el barro, no. Usted trata de soldar y poner barro, no se puede. Entonces, ¿qué le está dando a entender? Que aunque es un gobierno que se va a levantar, no va a perdurar. Ahora, interesante, hermano, cuando hablamos de, fíjese, sus pies parte hierro y parte barro, 10 dedos vienen del barro, dice. Y esto dice una extensión del imperio romano, pero débil en forma y no se une completamente. Ahora, lo interesante es esto. Si usted recordará la historia, hermano, estos 10 dedos que ve Daniel, está viendo al final del tiempo, ya cuando pasan los imperios, ve que antes que venga el Señor a establecer su reino, él ve que hay, hermano, la extensión del reino del imperio romano, pero en 10 dedos. Ahora, qué interesante, fíjese. Amén. Estos imperios vinieron, hermano, los que hemos visto, de las cabezas hasta abajo, Amén. vinieron cuando Israel era nación. Hermano de Facebook, no se pierda eso. Quiero que entienda este concepto. De Babilonia a Roma, los 4 imperios surgieron mientras la nación de Israel era nación. Si usted tiene el concepto, va a entender, hermano, por qué no cuentan los demás imperios después de ellos. Ahora, fíjese. Ahora, cuando Israel era nación, hermano, usted recordará que en el año 70 el emperador Tito llegó a Israel. ¿Y qué es lo que hizo? Hermano, vino y destruyó la santa ciudad, ¿se acuerdan? Y se quemó el templo y sacó, hermano, lo que era el oro de las piedras donde se quemó, y le quitó el poderío del gobierno a Israel. Ahora, quiero, hermano, no pierda este pasaje y quiero que me acompañe al libro de Génesis. En el libro de Génesis hay un versículo bien interesante. Génesis en Génesis capítulo 49, verso 8 al 10. Génesis 49, verso 8 al 10. Aquí Jacobo ya está viejo, ya antes de morir, bendice y profetiza a cada hijo lo que va a ser Dios en el futuro. Y de repente, hermanos, ve al hijo de la mujer llamada Lea. ¿Se acuerdan que hemos hablado de Lea? El amor de Jacob fue Raquel. Se enamoró de un principio, pero Raquel era fea. Era horrible. Oye, y lo interesante, hermano, que cuando llega el momento en que va a morir, dice el Jacobo, entiérrenme, y todo el mundo va a decir, Raquel. Digo, no, entiérrenme junto a Lea. ¿Por qué? Porque en su muerte entendió que la que Dios le dio fue Lea, no Raquel. ¿Por qué? Porque Raquel, número uno, era una mujer idólatra. ¿Por aquí me apunta mi base bíblica? Cuando se va de la casa de su padre, ¿qué hizo Raquel?
Se robó los ídolos del padre, ¿se acuerdan? Se lo robó. Entonces era una mujer idólatra. Ahora, lo interesante, pero fíjese que cuando esta Lea da a luz, de entre los hijos que da, ella da un hijo llamado Judá, Ya. de donde viene el Mesías. Aleluya. Amén. No Raquel, de Lea. Ahora, Lea. fíjese, eso es el tema que tiene que ver el domingo antepasado. Ahora, fíjese. Génesis 49, verso 8. Dice, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Verso 9. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león, y como león a quien lo despertará. Hermano, ¿el león qué representa? Al rey, realeza. Es el rey de la selva. Oiga esto. Pero mire el verso 10, hermanos, bien importante. Oiga esto. Verso 10. El cetro no se apartará de Judá. Cuando hablamos del cetro, estamos hablando de la autoridad real, del gobierno. Fíjese. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies. Fíjese. Hasta que venga Silo, o hasta que venga el que venga a quien pertenezca la autoridad. En otras palabras, Silo representa a Cristo. ¿Qué le está diciendo el Señor? No le van a quitar a Israel la autoridad como nación hasta que aparezca Cristo o Silo, el Mesías. Ahora fíjese. Y a él será dada la obediencia de los pueblos. Ahora, en el año 70, hermano, en el año 70 después de Cristo vino el emperador Tito y arrasó la ciudad. Y Flavio Josefo relata que cuando estaban arrasando, hermano, con la ciudad, los rabinos, los judíos empezaron a tirar tierra en la cabeza, a romper la vestidura, a arrancar la barba, porque decían, nos están quitando el cetro, la autoridad como nación, y el Mesías no ha venido. Oiga, pero la Biblia nos relata que Jesús, hermano, a los 10 años de edad, se le olvidó a María y José. Y dijeron, ¿y Jesús? Se regresaron, y cuando regresaron, ¿dónde estaba? En el templo. Sentado en el templo, hablando con los maestros de la ley. Oiga, sí llegó Silo, estuvo allí, pero no lo reconocieron. Y por eso es la Biblia, que no será quitado el cetro hasta que aparezca. Y apareció, hermano, como niño, se cumplió la palabra, hermano, pero la gente no lo reconoció. Entonces cuando Israel decía, nos está quitando el cetro, y ahora, oye, qué interesante, hermano, este teléfono. Eso, hermano, es que se me olvidó bajar el teléfono. Bueno, disculpe el comercial ahí. Ahora, entonces, hermano, regrese conmigo ahora a Daniel. Daniel, ¿Por qué me metí en eso? Se me olvidó. No. no te preocupes. Porque estamos hablando, hermano, de los 10 dedos, de que cómo es que el Señor, hermano, va a venir a establecer su reino. Ahora, fíjese, hermano, porque es interesante. Cuando yo estudio Israel, hablábamos, hermano, que esta imagen de la cabeza a los pies, hermano, tuvo algo interesante de las piernas. Que cuando estos 4 imperios subieron, hermano, Israel existía como nación. Ahora, usted que me ve en Facebook, usted que está aquí, quiero que entienda, hermano, que el reloj de Dios es Israel. Amén. En el año 70 se detuvo la aguja porque le quitaron el cetro. Miren qué interesante, el año 70. Y la aguja, hermano, no se quedó fija en el año 70. ¿Cuándo empezó la aguja a moverse otra vez? En 1948. El 14 de mayo de 1948. Quiero que me acompañe a Isaías capítulo 66.
Rascame, dice que Isaías. ahí está. Isaías 66. Isaías 66. Isaías 66. 66. Oiga esto, hermano. ¿Por qué creen que la Biblia le tiene temor a la gente que no conoce a Dios? Porque proféticamente no existe libro religioso que se ponga al lado de ella. Yo invito, hermano, a los islámicos, los musulmanes, busquen el Corán, a ver si se cumple como la Biblia. No, para nada. Ni se parece. Busque el libro de Mormón, peor todavía. No existe libro religioso que pueda predecir el futuro, solamente la Biblia. La Biblia, amén. Pero oiga esto, Isaías 66, verso 8. Oiga lo que dice. ¿Quién ha oído cosas semejantes? Pregunta el Señor. ¿Quién ha visto tales cosas? Oiga esto. ¿Es dado a luz un país en un solo día? Oiga, nace una nación toda de una vez, pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que está preguntando la Biblia? ¿Será capaz que la humanidad vea una nación nacer en un día? No. ¿Cómo empieza una nación? Con una familia, se multiplica, generación tras generación, agarran un pedazo de terreno, forman su frontera y ya somos una nación. Oiga, pero se lleva hasta cientos de años o décadas o miles. Sin embargo, en mayo 14 de 1948, cuando Hitler mató 6 millones de judíos, oiga, las Naciones Unidas tuvieron un poco de compasión y dieron su voto para que Israel fuera nación, y toda la mitad sí, la mitad no, y solamente una nación, hermano, no dio el voto, que fue Guatemala. Y cuando llegó el momento de dar el voto, Guatemala dio el voto a favor de Israel. Los chapines, hermanos, somos bendecidos porque por nuestro voto ayudó a que Israel fuera nación. Y nació, hermano, en mayo de 1448, nació Israel como nación. Pero quiero que oiga esto, qué interesante. En el año 48 nace Israel. Oiga, qué interesante, hermano, oiga esto. Y... ¿Dónde estoy? Aquí estoy, esto. Entonces, fíjese, hermano, vayámonos a la otra página que tengo aquí, porque está bien sabroso esto. Fíjese. En el 48 nace Israel, oiga, en mayo 14. En abril del 48, oiga, se forma lo que se conoce como el Consejo Mundial de Iglesias. Oiga, un sistema religioso. ¿Se acuerda Apocalipsis? La gran ramera. En abril de 48, usted que tiene una enciclopedia británica, algo lea, busque la fecha. En el 48, hermanos, nace el Consejo Mundial de Iglesias, hermano, que es donde ha entrado el famoso ecumenismo. Interesante, pero eso es otro tema. Oiga, fíjese. También en el 48 se unen 3 naciones: Bélgica, Luxemburgo y ¿cómo se llama Netherlands en español? Suiza, tú. ¿Ah? Suiza. Suiza no, esa es Switzerland. Netherlands. Nueva Zelanda. Sí, Nueva Zelanda, eso, muy bien. Nueva Zelanda, hermano, oiga. Según Bélgica, Luxemburgo, Nueva Zelanda, con el apoyo de Francia y el Reino Unido. Oiga, qué interesante, hermano. Se unen para formar lo que se conoce, hermano, como el Tratado de Brazzaville. Fíjese. ¿Qué es lo que significa este tratado? Se identifican como estas naciones, se identifican, hermano, como el Club de Europa. ¿Y cuál era la razón de hacer eso ellos? Que estas 3 naciones querían, hermano, empezar
para que naciera el Imperio Romano. Romano. Que la meta de ellos, hermano, es tener 10 naciones, era tener 10 naciones. Sin embargo, hermano, ahora lo conocemos como el mercado moderno europeo, Amén. donde viene la famosa moneda, el euro. Euros. Ahora, hermano, pues dice, qué interesante, Daniel dice que al final de los tiempos se levantará, hermano, un imperio más, que iba a ser mezclado con hierro y barro. Barro. Dando a entender, hermano, que ese hierro viene de las dos piernas, se forman los pies y salen los dedos del pie, que está derribándose del Imperio Romano. Ahora, interesante, ¿por qué? Porque cuando uno empieza a ver el mercado, hermano, lo que es Europa, Europa se ha unificado como una sola nación. ¿Por qué? Porque la Biblia dijo en Daniel que se iba a levantar un imperio, unos reyes se iban a unir para formar, hermano, este imperio ahora. Cuando uno lee Daniel, hermano, Daniel lo ve los 10 dedos, hermano, como el imperio que se levanta al final de los tiempos. También ve más adelante, hermano, un dragón con 10 cuernos, ¿recuerda? Que representa el mismo grupo. Y de los 10 cuernos, ¿quién se levanta? Un número 11, uno pequeño, con forma de hombre, ojos de hombre y boca. Hermano, es el anticristo. ¿Por qué es importante eso? Amén. Porque Daniel nos dice, hermano, que el Papa no va a ser el anticristo. Óigame, presidente Obama tampoco es el anticristo. Donald Trump tampoco va a ser el anticristo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo leo Daniel, dice que de los 11 sale un cuerno pequeño. Hermano, ¿qué me da a entender? Que el anticristo va a ser un judío europense. Wow. Ahora, si yo como Chapín vengo a Israel y digo, hey, yo soy el Mesías, ¿qué van a decir ellos? No sé de dónde. Hermano, quiero que entiendan los de Facebook. Israel no puede aceptar a un gentil como Mesías. No, tiene que ser judío. Y vamos a entrar más adelante en este libro, el capítulo 3, ya vamos a entrar en lo que es el anticristo, hermano. Interesante. Entonces, cuando uno estudia la Biblia, uno se da cuenta que el sueño de Nabucodonosor nos está dando el panorama del mundo. Ahora, fíjese. Ahora, pero ¿qué quiero que explicarle, hermano? Número 1. Le decía que cuando Tito viene y arrasó la ciudad, se quemó el templo, sacó el oro del templo, como dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Ahora, eso no está en la Biblia, pero está en la historia. Es lo que usted ve hoy con el Muro de los Lamentos. Alguien un día me dijo a mí, ¿por qué dices tú que Pablo tenía esposa si la Biblia no lo dice? Pues era miembro del Sanedrín, un requisito era ser casado. Está como Pedro. Pedro tuvo suegra. Ajá, entonces, El Señor se la sanó. amén. Pero no es el tema, oye, fíjese. Sin embargo, cuando uno lee la Biblia, hermano, uno se da cuenta de que la historia nos relata que la profecía de Cristo se cumplió en el año 70. Después de unas décadas después, llega, hermano, el general Adrián, hermano, y él exterminó, fíjese, en 144 días, mató 650,000 judíos. Tanto era el odio para Israel, que si 2 judíos los hallaba hablando en la calle, ahí mismo los mataba. Y este Adrián, hermano, él fue el que cambió el nombre de Jerusalén, de Israel, y mire, le puso Elía Capitalina, o como se conoce como Palestina. Palestina significa nación de filisteos. Como burla, le puso el nombre de los enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque odiaba, hermano, a Israel. Por eso cuando uno estudia, uno oye, hermano, el debate que hay en Medio Oriente. Ay, qué feo, qué mal los judíos, cómo se aprovechan de los pobres palestinos. Hermano, la gente no ha estudiado la historia. No me quiero meter porque me voy a perder más tiempo, pero ya me enojé. Oiga, sigamos adelante. Ahora fíjese, cuando sigamos, estamos aquí en Daniel, ¿verdad? Daniel. Ajá. Verso 42. Así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. Hermano, ¿qué es lo que estamos viendo en Europa?
Vemos naciones fuertes y naciones débiles. Débil también. Está bien claro. Oiga, en cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán uno con el otro. Ahora fíjese, como se mezcla el hierro con el barro. En otras palabras, esa unión viene de parte de los hombres. Ellos mismos han decidido formar ese imperio romano, renacer el imperio romano. Oiga, verso 44. En los días de estos reyes, ¿de cuáles? De estos 10 reyes de Europa. El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y permanecerá para siempre. ¿De qué está hablando? Cuando Cristo vuelva por segunda vez y tome control sobre la tierra. Ahora, Él va a regresar, hermano. ¿Por qué sé que va a regresar? Si se cumplió esto, se tiene que cumplir su segunda venida. Amén. Si esto, hermano, que la historia se ha cumplido, quiere decir que lo de mi Señor se va a cumplir. Amén. Hermano, ahí se va a acabar las mordidas para los gobernantes. Ya no va a haber más mordidas. Ya no va a haber ahí, hermano. Qué interesante, oiga esto. Verso 45. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro y el bronce y el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Interesante, hermano, oiga, qué tremendo. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque así como vemos, hermano, ahora fíjense, quiero explicarle algo. Daniel ve se brinca de Roma hasta el mercado moderno europeo. Pero entre medio de ese imperio, hermano, se han levantado poderes en la humanidad, bélicos. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, ¿se acuerdan? Fue uno que conquistó también. Charlemagne, otro. Gran Gascón, otro. Benito Mussolini, otro. Hitler, otro. Entonces la pregunta, entonces ellos ¿qué hacen en la historia? La verdad, nada. ¿Por qué razón estos que mencioné no tienen importancia en la historia de la Biblia? Por una sencilla razón. Porque cuando ellos surgen, Israel no existe como nación. Para lo que cuenta el reloj de Dios es Israel. Por eso como creyentes tenemos que ver a Israel, hermano, es el reloj de Dios. Lo que pasa ahí nos dice dónde estamos ahorita. ¿Qué hora es en el tiempo de Dios? Veamos a Israel. A Israel, amén. Interesante. Entonces, hermano, fue la interpretación de Daniel. Este fue el sueño de él. Ahora terminemos el capítulo. Verso 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Interesante, hermano. Entonces, la siguiente semana empezamos con el capítulo 3. Ahora, ¿qué hemos visto? Que la palabra de Dios se cumple. Amén. Por eso, cualquier persona que quiera debatir la Biblia, ahora le voy a dar un consejo para tener testimonio con eso. Muchas veces, hermano, uno como creyente quiere mostrarle al inconverso comprobar la Biblia. Y cuando se entra con la evolución, dice uno, hermano, el que no ha estudiado dice, bueno, pero la evolución, ¿qué puedo decirle yo? El mejor consejo, como un ministro dijo, cuando entramos a temas, hermano, de controversia, no discutamos evolución, creación, sino que discutamos a Cristo. ¿A qué me refiero? Todos los temas polémicos de la Biblia, fíjese, Daniel, Jonás, Sodoma y Gomorra, el diluvio, Adán y Eva,
tienen algo todos en particular. Jesús los mencionó. Ahora, hay un problema. O Jesús era ignorante en la teología y la historia, o era un farsante, o como Dios está probando divinamente que eso existió. Amén. ¿Cómo que Adán y Eva es un mito? Bueno, No. pregúntele a Cristo. Ah. Nuestro Señor lo mencionó cuando habló del matrimonio. Ujú. No, pero nunca hubo un diluvio. Ah, pregúntele al Señor, les digo, ¿será como los días de Noé? De Noé. Ah, Sodoma y Gomorra, esa es una mentira. El Señor dijo que más tolerante será para esta ciudad el castigo que para Sodoma y Gomorra. Oiga, usted hace cuento de que un pez se tragó un hombre. ¿Qué dijo el Señor? Una señal les daré, la señal de Jonás. Así como estuvo en el vientre de la ballena. Ahora la gente dice, se contradice la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que fue un pez y es una ballena. No sea lelo. En ningún lado cabe. Oiga, los que han estudiado van a entender. En nuestro idioma, siglos atrás, años atrás, todo lo que había en el mar era pez. Todo. Todo. Pez. Todo lo que volaba era ave. Ave. ¿Cuándo fue desarrollando, hermano, el vocabulario? Cuando empezaron a nombrar los diferentes animales. Ujú. A lo que se conocía como pez gigante, ahora se conoce como ballena. Ballena es lo más grande. Le doy un ejemplo. Un gran Los pez. jóvenes, hermano, la gente mayor dice, mira, un ratón. Y viene que hace la esposa. Trae el gato. ¿Dónde? ¿Y qué? Traen al iglu, al rato. Oiga, ¿y qué es lo que y el joven que hizo el ratón? ¿Y dónde está la computadora? ¿Por qué? Porque el idioma va cambiando según la generación. Sí. Igual, la Biblia menciona un gran pez y ya en el Nuevo Testamento dice una ballena. Una ballena. ¿Por qué? Porque evolucionó el idioma. Amén. Pero en fin, hermano, entonces, algún comentario, José, ahí en Facebook o pregunta, porque eso... Solo que lo están viendo desde Tennessee, Memphis, Tennessee. Ya. ¿Quién es? Es Ministerio Pentecostés. Ministerio Pentecostés en Memphis, Tennessee. Saludos, siervos, hermanos en Cristo. En España, y estamos viendo una bendición. Amén. Entonces, hermano, vamos a orar para que haya despedido. ¿Alguna pregunta? Todo tranquilo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de haber estudiado este libro. Gracias por el privilegio, Señor. Te pido, Dios mío, que nos des sabiduría y entendimiento para seguir estudiando tu palabra y ser de bendición a aquellos que nos ven, Señor. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, te damos las gracias y la honra. Y pedimos, Señor, que tu gracia esté con nosotros. También pedimos, Dios mío, por Puerto Rico, las Bahamas, Señor, y todas esas islas del Caribe, Cuba, Haití, Señor, República Dominicana, Señor, todos ellos, que tú pongas tu mano y los guardes de este huracán, Padre. Oramos por los que van a estar en la trayectoria de este desastre. Sabemos que tú estás hablando al mundo, Señor. Estas señales nos confirman lo que tú has dicho en tu palabra, que es tiempo que el hombre y la mujer reconozca su pecado y venga a los pies de Cristo, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga.